Hola, mi nombre es Josué Efraín Reina Celestino y en este video voy a mostrar el proceso y las funcionalidades del programa de Pokémones, así que vamos. Hay que crear nuestro proyecto. Esto se hace como cualquier otro proyecto, hay que crearlo, darle crear proyecto y ponemos el nombre del proyecto. El nombre del proyecto será Juego E2, Juego Etapa 2. Este será nuestro proyecto y al hacer esto se crea nuestra clase main. Esta es nuestra clase main, aquí está. Aquí está escrito código, pero ahorita voy a explicar bien qué es lo que tiene este código. Al crearse esta clase main, que es nuestra clase principal, hay que crear otra clase del mismo proyecto, pero que sea otra clase aparte. Esto se crea dando clic derecho en el proyecto nuevo y creamos una nueva clase, una Java class. Esto se crea y se le damos el nombre de Pokémon. En esta clase vamos a colocar las variables que vamos a ocupar, que se van a ocupar para los Pokémones, para todos los Pokémones. En general, en específico, eso lo haremos después. Primero creamos la variable num Pokédex, que es el número o más o menos como el ID del Pokémon. Esta variable va a ser tipo integer porque pues es un número. Después la variable nombre, que va a tener tipo string porque es texto. Después la variable peso, que es double porque el peso puede ser con punto decimal, por ejemplo un peso como de 6.5 kilogramos, y también puede ser como de 5 kilogramos sin punto decimal. Después la variable del sexo, que es string porque va a ser puro texto. Y después la variable de temporada, esta va a ser integer porque es de número. Y después vamos a crear las variables abstractas y usaremos el método void, que pues significa que no va a devolver nada. Esto va a ser para los 3 ataques que vamos a ocupar en general para todos los Pokémon. Esto va a ser en general. Y le agregamos también a las variables de sexo, peso y temporada. Esto se hace para que se puedan usar estas variables y estos métodos en todas las clases e interfaces que creemos posteriormente de los Pokémon. Sergio González en el piano. Después de hacer esto, vamos a crear cada una de las interfaces y clases para cada Pokémon. Primero vamos a crear las interfaces. Por ejemplo, para el Pokémon de Charmander, primero hay que crear su interfaz. La interfaz vamos a ponerla dependiendo del tipo de poder que tengan. Por ejemplo, Charmander va a ser de fuego, entonces creamos la interfaz llamada fuego. Esta interfaz va a servir para colocar los métodos y variables que vamos a usar para el Pokémon. Por ejemplo, van a ser las variables de los ataques. Aquí vamos a agregar en esta interfaz los ataques que van a ser en específico para este Pokémon. Va a ser en específico, no en general para todos, solo para ese Pokémon. Aquí vamos a poner el atacar puño de fuego, por ejemplo, atacar lanzallamas, atacar ascuas. Es en general, esto es en específico solamente para el Pokémon de Charmander. Al crear esta clase vamos a tener que colocar la palabra clave extends para la clase Pokémon. Esto lo que va a hacer es que va a traerse los métodos y variables que se crearon en la clase de Pokémon, que son las clases que se van a ocupar para todos los Pokémon en general. Al hacer esto nos va a salir un error aquí en la clase de Charmander. Este error damos en el icono del foco y nos va a dar varias opciones. Vamos a crearla la primera y después de hacer esto nos va a arrojar todas las variables que ya creamos, que son, si ponemos la clase Pokémon, son estas 3, que son los ataques principales para todos los Pokémon en general: el placaje, el arañazo y el mordisco. Y también se van a agregar las de peso, sexo y temporada, que son en general. Después de esto vamos a implementar la interfaz de fuego, que es la interfaz en específico para este Pokémon. Después de implementar esto nos va a salir el mismo error, y este mismo error lo vamos a tener que hacer lo mismo, darle a la primera opción para agregar los mismos métodos. Se van a agregar los métodos que se colocaron y que están en la interfaz de fuego.
Después de esto se van a agregar estas tres tipos de ataques en este específico para este Pokémon, que van a ser el puño de fuego y el ascuas y el lanzallamas. Esto solo en la interfaz de fuego. Después de esto hay que colocarle lo que querramos que aparezca en el resultado, por ejemplo el texto. Vamos a imprimir con el system.outPrintLine esto para que se pueda mostrar lo que escribamos nosotros. Aquí por ejemplo escribimos: hola, yo soy Charmander y este es mi ataque placaje. Algo sencillo, por ejemplo en el peso Charmander 8 kilogramos. Y así tenemos nuestra clase de Charmander. Esto hay que hacerlo con los demás Pokémones. Vamos a hacer otros 5 Pokémones de la misma manera. Por ejemplo, en el Pokémon de Iron hay que hacer su interfaz primero. Entonces hacemos su interfaz y su interfaz va a ser de tipo hierro. Esta va a ser su interfaz y colocamos los ataques que queramos. No tienen que ser exactamente 2 como se muestra aquí, sino pueden ser más de 2, 3, 4, los que sea. Se colocan los ataques y estos ataques, como les mencionaba, van a ser específicos solamente para este Pokémon. Después de hacer esta interfaz hacemos su clase, la clase Iron. Esta clase, al igual que la anterior, hay que traer las variables y métodos de la clase Pokémon. Esto con la palabra clave extends. Se coloca, sale nuestro error y hay que colocarle los métodos, que agregue los métodos. Al hacer esto, como vemos, esta clase, que es la clase Pokémon, agregó de manera automática las variables y métodos de los 3 ataques en general y el peso, sexo y temporada. Estas variables son en general y se colocan los textos. Después hay que implementar los ataques y los métodos que se colocaron en la interfaz hierro, que es la interfaz en específico para este Pokémon. Al hacer esto, como vemos, se agregan los dos métodos en específico. Se agregan y al igual que la clase pasada, hay que colocar el system.outPrintLine para colocar el texto que queramos. Nos regresamos a la clase principal, la clase main, que es juego E2. En esta clase vamos a tener nuestra inicio de clase con el método main y vamos a agregar las variables que vamos a ocupar para esta clase en específico, que va a ser los nombres de los Pokémones más el nombre clave que vamos a ocupar para colocarle, para poder traer los datos que se colocaron en las clases pasadas. Hay que hacerlo con todos los Pokémones. Se coloca el nombre y el nombre clave que vamos a ocupar acá, y vamos a igualarlas con un nuevo método, que es el método del Pokémon. Por ejemplo, para el Pokémon Squirtle hay que colocarle los métodos que vamos a utilizar, que queremos que se muestren. Aquí colocamos el método de atacar arañazo, el método de atacar hidrobomba, que este es un ataque, digamos, que solo es específico de este Pokémon, no lo puede tener cualquier otro Pokémon. Y las otras 3 variables que son generales para todos, que son peso, sexo y temporada. Esto hay que hacerlo con todos los otros Pokémones al igual. Colocar su nombre clave, como se muestra, es el mismo nombre, hay que colocar el mismo nombre, si no, no nos va a funcionar. Y colocarle los métodos. Al terminar esto tenemos la estructura de cómo es que queremos que se muestre los resultados y lo que dice nuestras clases. Al ejecutarlo se muestra toda la estructura de lo que nosotros escribimos acá. Por ejemplo, escribimos en la clase de Squirtle, en el Pokémon de Squirtle escribimos: hola, soy Squirtle y este es mi ataque arañazo. Esto es lo que se va a mostrar, esto es lo que escribimos en la clase de Squirtle y esto es lo que mandamos a llamar mediante el método. Y esto se repite con todos los Pokémones. Y como se muestra aquí, es el mismo orden en el que se colocan acá en la clase. Por ejemplo, primero son Squirtle y es todo lo que tiene Squirtle: sus ataques, el peso, el sexo y la temporada.
y después sigue Charmander, e igual aquí se muestra que es Charmander, después Bulbasaur y después Pikachu y los demás en mismo orden. Y este es el resultado que tenemos. Es simple, solamente se muestra lo que escribimos en cada clase, y esto sirve porque al colocarle los métodos mandamos a llamar métodos de las interfaces al mismo tiempo que de las clases y de la clase Pokémon, que es la que tiene en general los variables y métodos para todas las clases. Y bueno, esto fue todo. Esto fue la explicación del funcionamiento del programa de Pokémones.